tardes. Bienvenidos, estimados asistentes, a la 57ª Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. A nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Feria del Libro, la Asociación de Libreros de Occidente y Cultura de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos estar aquí. Hoy tenemos el libro Pequeñas Imperfecciones, una colección de cuentos de Ricardo Solís, y sin más presentaciones, tenemos aquí a un moderador, comentador de lujo, y esperamos que se diviertan mucho. Los dejo para que se presenten. ¿Me regalan un aplauso, por favor? Gracias, buenas tardes. Bueno, Ricardo Solís, algunos lo conocerán ya, es mayormente poeta, hay varios libros de poesía sobre él, pero últimamente ha publicado libros tiene una novela que se llama De Paso, está aquí a la venta. Ya se ha presentado esa novela tanto en la FIL como en la Feria de Zapopan, y ahora nos atañe presentar este libro que se llama Pequeñas Imperfecciones, que son una serie de relatos realizados por Ricardo Solís. Se publican ahora, pero estos relatos son 18 relatos, 18 cuentos. Algunos de ellos tienen escritos más de 30 años, más o menos. Otros son más recientes, han aparecido algunos publicados en el diario de La Jornada, apareció uno, y en otros lugares también han aparecido algunos. Pero para hablar directamente de este libro de Ricardo Solís, como les digo, el grueso de su obra concentra poesía, aunque no es ajeno a la narrativa, y lo vamos a ver en este libro como un narrador hábil para seducir al público, para seducir al lector, un narrador que se desdobla, que deja ver su lucidez y su pasión por el lenguaje para crear atmósferas en las que no es necesario decir mucho para entender grandes cosas. Yo, que más que un crítico literario, puedo hablar de lo que me gusta y lo que no me gusta, quiero aprovechar, como lo he hecho en otras ocasiones, que platico con Ricardo, para preguntarle acerca de su obra, de esta obra y de su proceso de creación, porque me parece que ahí es donde residen muchas de las cosas que al momento de leer nos pueden hacer sentido. Y entonces yo voy a utilizar esta técnica de la entrevista un poco para tratar de hilvanar ideas sobre este libro. Y primero, bueno, como pueden observar, la portada de Las Pequeñas Imperfecciones son un par de guantes de box. No es casualidad. El primer texto habla sobre un boxeador, el mapa o el tenor Pérez. Y quisiera preguntarle a Ricardo qué tanto, ya que tiene experiencia con la novela y ahora con el relato, qué tanta diferencia hay entre escribir un relato y una novela. Buenas tardes a todos, agradezco muchísimo la presencia de quienes están aquí. No es sencillo, no es la mejor hora, pero se los agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo también la presencia de Raúl Torres aquí, que él es sumamente generoso y no íbamos a manejar semblanzas, pero yo quiero recordarles actualmente que Raúl es el corresponsal actual del Universal aquí en Jalisco, nomás por decir algo, y durante mucho tiempo nos conocemos mucho porque además de amigos fue mi jefe por años en la Jornada Jalisco, de triste memoria en el periodismo local, pero por años fue mi jefe en la Jornada Jalisco y además de gran amigo, y conoce mi trabajo literario. Él es sumamente generoso para no indicar que cuando estos textos aparecieron originalmente en algunos medios impresos,
se trataba de textos que tenían otra forma. Muchos de estos textos son 18 relatos, pero algunos de ellos, no diré cuántos, pero algunos de ellos fueron en un principio desde notas periodísticas hasta crónicas periodísticas, es decir, presentaron otra forma cuando aparecieron impresos en diario, ¿no? Y ahora se transformaron un poco, algunos crecieron en extensión, crecieron en el desarrollo del personaje para convertirse en un cuento, puesto que la ficción ya los ha tocado. Y respecto de la pregunta que hace como primera pregunta, entre escribir cuento y novela hay un mundo de diferencia. Para empezar, no me referiré solamente al número de páginas que requiere. Me referiré más bien al hecho de que en términos anecdóticos el cuento es más limitado respecto de aquello que relata, y la novela es prácticamente la posibilidad de referir un mundo completo, es decir, es para mí el género sin límites, y creo que así se maneja. Por lo tanto, no quiere decir esto que el cuento carezca de dificultad. La dificultad del cuento es justamente su precisión y su necesidad de que todos sus elementos se constriñan y se vuelvan, busquen ser precisos desde su lenguaje hasta aquello que cuenta. Eso es lo que yo pudiera adelantar desde ahorita. Y en ese sentido quiero preguntarte, voy a caer en el cliché literario de esto que decía, y aprovechando que tenemos como primer texto uno sobre un boxeador, y hablando sobre el boxeo, esto que decía Cortázar de la novela se gana, es como una pelea narrar es como una pelea de boxeo, la novela se gana por decisión y el cuento por nocaut. Bueno, Cortázar se refería, como en muchos de sus cuentos, pero no todos, al hecho de que era muy efectivo, sobre todo para ganar lectores, buscar que el cuento tuviera un cierre que fuera de algún modo sorpresivo y contundente, de manera que quien lo leyera recibiera como de sorpresa o de golpe si no una enseñanza, por ejemplo, un desenlace que fuera sorprendente y que no esperara, digamos. Muchos de los cuentos de Cortázar tienen este efecto, y muchos han seguido su fórmula de buscar el knockout en estos textos breves. Pero eso no quiere decir que sea la única forma. Juan García Ponce, gran escritor mexicano, nos dio cuenta de que muchos relatos no necesitan de esa fórmula de contundencia para llevarnos a un final que sea, digamos, no contundente, pero sí, digamos, aleccionador o por lo menos sorpresivo, pero con una tesitura mucho más tranquila. Es decir, o con un desenlace que no sea un desenlace respecto de la historia, pero sí una transformación respecto del propio personaje, o un cambio dentro del modo en cómo se cuentan las cosas. Es decir, existen suficientes trucos, pues, para un escritor, es decir, una gran cantidad de estrategias de las cuales puede echar mano para escribir y contarnos historias, y de eso se trata el asunto, no única y exclusivamente de 12 rounds o de un knockout que puede ocurrir en el tercero, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que es generoso que Ricardo nos lo diga, porque en su libro, en esas pequeñas imperfecciones, ocurren algunos knockouts, ocurren estos otros cierres aleccionadores o abiertos, pero que vienen cargados de referencia, que vienen cargados de experiencia, de nostalgia algunos. A mí me gusta referir que este libro es producto de un accidente, número uno. Es producto de una oportunidad que vio de algún modo la manera de que se publicaran mis relatos escritos a lo largo de más de 30 años. Entonces existen cuentos muy viejos, así como cuentos sumamente recientes, pero eso lo que significa, o a lo que hace referencia, es al hecho de que muchos de ellos son entre sí muy diferentes. En una entrevista que apareció publicada se refirió al hecho de que son 18 y al menos 8 de ellos ocurren en el interior de una cantina. Eso no quiere decir que es el único universo que se refiere, ¿no?
Hay cuentos de todo tipo, hay incluso cuentos de terror, me gusta creerlo así, cuentos que se desarrollan en las primeras, bueno, que yo busco que ocurran en los primeros siglos del cristianismo, digamos en el siglo I, segundo después de Cristo, o bien cuentos que puede decirse que ocurren el día de ayer, ¿no? Y sí, algunos de ellos observan esa estrategia de que buscan tener un final sorpresivo, simplemente porque me parece que para efectos de la historia, la sorpresa, aunque sea una sorpresa trágica, como en el primer relato del boxeador, que es además, a mí me gusta pensar que es un cantante que se mete a boxeador y no al revés. Es decir, alguien que tiene el espíritu de cantante, pero que por azares del destino termina convertido en un boxeador muy talentoso para pelear, pero que no le gusta boxear. En fin. Pero lo curioso es que lo que estoy contando aquí no es tradicional el cuento, porque el final, que Raúl ya conoce, el final sí es sorpresivo, porque no tiene nada que ver con el hecho de que sea boxeador. Pero bueno, lo que quiero decir es que a veces funciona, porque si uno tiene 20 páginas en las cuales 18 me sirven para crear un interés, las últimas 2 las puedo emplear para que ese interés se transforme, ¿no? Y sea algo diferente. De eso se trata, creo yo. Y eso da muestra para quienes entren al libro de la capacidad de utilizar diferentes técnicas de Ricardo. Es decir, voy a esto porque estamos hablando de un escritor consolidado, de un escritor que si bien lo decía al principio, el grueso de su obra es la poesía, la narrativa no le sienta mal, porque hay escritores que entran a la narrativa y son tremendos desastres. Poetas que van a la narrativa son tremendos desastres o al revés. Narradores que quieren hacer poesía y resultan desastrosos. Pero de verdad este libro tiene diversos narradores que podrían ser incluso el mismo al final. Podría ser, o sea, hay una diversidad y una unidad en la narración que hace que puedas leerte el libro en una sola pasada. Y en ese sentido podemos hablar, ya lo adelantaba Ricardo, 8 transcurren en una escenografía de cantina, pero de estos 18, 14 son claramente, o podremos decir, anécdotas del narrador. ¿Qué tanto ese narrador ha sido tú? Cuando mencioné el hecho de que este libro es producto de un accidente, o digamos, es fruto pues de un proceso accidentado, hay un detalle que se me escapó, y es el hecho de que en un principio algunos de estos textos formaron parte de un proyecto que no cristalizó y que pertenecía a un libro por encargo que buscaba precisamente hacer crónicas de algunas cantinas. Es decir, cuando los escenarios de la cantina se retratan en el libro, se trata de cantinas reales. El relato es de ficción, pero el escenario al que hace alusión, incluso los nombres los dejé, son escenarios reales. Las cantinas existen, y si uno va a Hermosillo, Mazatlán, Los Mochis o las ciudades, si yo me pongo a decir todas las ciudades donde hay una cantina reflejada, entonces estamos hablando de que pueden ir a visitar esa cantina si sigue abierta, ¿no? El Gandaritas, por ejemplo, es una cantina de la que me corrieron porque uno, como es autoservicio, uno se sirve la botana ahí, entonces no les gustó la cantidad que me estaba sirviendo y me tuvieron que correr de él. Entonces, en cada una de ellas hay una anécdota. Entonces, lo que se hace con la ficción ofrece, por eso es noble y es genial, porque la ficción ofrece la posibilidad de que una anécdota que haya ocurrido en el ámbito de la realidad para con uno, es posible, incluso si uno la vivió pero de manera indirecta, uno puede asumir el rol del protagonista y referirla en un escenario que a uno se le ocurra, el escenario que uno quiera y que uno adapte. Y eso es lo que ocurre con estos relatos que después de más de 20 años terminan en el formato de un relato que hace alusión desde un viejo que va a una cantina porque acaba de vender su taller mecánico y no tiene nada más, pero como la familia se le acaba de morir,
se deshace de su taller y se pone a cantar rolas en las cantinas por pura ejercicio nostálgico, ¿no? Pero eso no implica que la cantina también sea el escenario donde va a guarecerse al mediodía, porque con el calor hediondo lo que busca es no solo una cerveza fría, sino el calor de la botana que le van a ofrecer ahí, pues porque es la hora de. Y así como eso ocurre, está también tomar como pretexto el escenario de una cantina improbable a orillas de carretera en la frontera norte del país, en la frontera del noroeste realmente, en Baja California, porque es un lugar que no he vuelto a ver yo, pero que funciona de madrugada y que está a orillas de la carretera por un acceso sobre el desierto hacia la Sierra del Pinacate, que es una reserva de la biosfera y que quienes han viajado para allá la conocen, es una chulada, pero está fea porque ahí está el desierto de Altar y son 60 grados de temperatura, en fin. Pero ahí en ese escenario una vulcanizadora se transforma por la noche en una cantina. Y ustedes dirán, ¿habrá clientes en donde a la redonda no hay nadie que pueda aparecer ni siquiera en una carretera derecha que puede recorrer 3 horas en fila y no ver a nadie? Pues sí, efectivo, hay gente, hay personas, hay gente que baila, hay gente que toma y se embrutece ahí dentro, hay gente que descansa porque en lugar de sillas y mesas hay hamacas. Entonces es una cosa absolutamente improbable, porque no quiero abusar de términos como surrealismo, pero es algo parecido. Quizá no sea tan así, pero... Entonces la cantina tiene esas posibilidades, ¿no? De permitirnos ser un vehículo que aloje historias que no le competen, pero que pueden tener hogar dentro de ellas. Más de las historias que algunas son divertidísimas, o sea, algunas podremos decir, son las aventuras de un lápiz ilustrado, pero hay otras en las que hay una tremenda nostalgia, una tremenda pues cómo decirlo, una tremenda sí, nostalgia por lo que no fue, por lo que pudo ser, y entonces te lleva de un sentimiento a otro, que eso es muy agradable en el libro, porque de la carcajada franca puedes pasar a un cuento que te lleva o que te deja horas pensando en la vida misma, ¿no? Y en ese sentido quiero citar el epígrafe que me parece, uno de los 2 epígrafes que pone Ricardo al principio, que me parece muy descriptivo de lo que es justamente este libro. Me refiero a una frase de Italo Calvino que cita, bueno, que pone como epígrafe, la voy a leer, dice: el arte de escribir historias está en saber sacar de lo peor, de lo poco que sabe, perdón, voy a sacarlo porque no alcanzo a leerlo. El arte de escribir historias está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de la vida todo lo demás. Pero acabada la página, se reanuda la vida y nos damos cuenta de que aquello que se sabía en realidad no era nada. Es decir, las historias que narra Ricardo aquí podrían ser la de cualquier persona quizá, pero como les comentaba al principio, la forma en que el narrador se desdobla a través del lenguaje, a través de la propia estructura que le da a los relatos, crea una atmósfera en cada cuento que son, dice Ricardo, algunos de terror. Bueno, algunos a mí me parecieron borgianos incluso, porque se juega con la mitología y la historia. Por ejemplo, el de Bufate. Devoción. En ese sentido quisiera preguntarte ¿cómo cambias o cómo
¿Cómo cambias este tono y cómo eliges dónde poner cada relato después uno de otro? No hubo una intencionalidad a la hora de colocar los relatos. Simplemente cuando estaba listo en su primera versión este libro, ocurrió hace algunos años, casi una década atrás, y después en esa década solo se escribieron 2 más. Entonces lo que hice fue que esos 2 más, que resultarían los más recientes textos, se colocaron al principio y los demás conservaron su sitio, que era más o menos un orden cronológico, más o menos, de acuerdo a la fecha en la que se hubieran escrito. Entonces, entre los últimos están los más antiguos, pero simplemente por la idea preconcebida mía, es decir, prejuiciosa un poco, de que si oculto al final los textos más antiguos, se van a dar menos cuenta de lo menos precisos que son, y los más recientes, que creo yo que están mejor escritos, los coloco al principio. Pero depende, ¿no? Reservo el principio para cuentos como Devoción, que creo que es el tercero, porque ese cuento siempre me ha gustado mucho, me gusta cómo me quedó, no es la gran cosa, pero a mí me gusta cómo quedó. Entonces, como es un cuento pretendidamente de terror, que alude a brujería y a viejo cristianismo, pues entonces yo quería que fuera así, con ese tono antiguo, ¿no? Y creo que más o menos funcionó, y con el final, digamos, sorpresivo que busca tener, ocurre que finalmente es un cuento que refleja una venganza, digamos, un desquite de alguien que se decepciona de la gente con la que convivió en un principio. Pero, por ejemplo, incluso hay otros relatos, por ejemplo, sin cambios. Me parece terriblemente triste. Sin cambios. El que trabaja en el diario. Y lo digo terriblemente triste porque uno se puede ver de caballo. Ahí sí quiero referir respecto del cuento al que hace alusión Raúl. Se me acaba de ir ahora un amigo mío que estaba sentado ahí, pero que también fue periodista, también se llama Raúl. Entonces, ellos dos pueden dar fe. No les voy a decir quién es, pero conocen a la persona a la que yo hago referencia, porque trabajó en el Occidental. Entonces, incluso el ambiente que yo escribo para el periodista en ese periódico es el Occidental, que está aquí cerca por casi la calzada, ¿no? Casi Revolución y la calzada, ¿no? Casi, es un poquito más para acá, una cuadrita más. Ahí en el Occidental, lo que yo platico ahí se desarrolla ahí en el Occidental, porque la persona a la que evoco como personaje principal trabajó ahí. Yo también durante un ratito, pero él trabajó más tiempo. Y Raúl quizá menciona la tristeza y la nostalgia en ese texto, porque es un texto en el que parece que nada se mueve y que alguien queda en un trabajo como anquilosado, como hecho a la idea de que su vida no cambiará y que está en un sitio del que no se va a mover jamás. Y eso es terrible si uno lo piensa en términos de dinámica de trabajo, pues no es, creo yo, lo que quisiera cualquier persona. Y sí, es un cuento triste, pero tiene su detalle chistoso. Pero luego tenemos cuentos como El Cuadro también. O sea, volvemos a un cuento que tiene sobrenatural y que tiene referencias históricas que te llevan o sea, tiene un tono hasta borgiano. Ojalá. Lo que sucede con un cuento como el que ahora está mencionando Raúl, que se llama El Cuadro, es que es un cuento también muy viejo, de hace como 30 años. El Cuadro surge por una leyenda. Yo no nací aquí en Jalisco, yo nací en Sonora. Entonces, en Sonora tenemos nuestra propia historia estatal de intervención francesa. Cuando el conde Rousseau de Boulbon desembarca en Guaymas y quiere invadir el estado y crear una república francesa en el estado de Sonora, y queda de verse con un capitán francés que viene desde San Francisco, que se llama el capitán Pandré, y el capitán Pandré también se lo chingan ahí antes de llegar. Entonces, lo que quiero decir es que en ese pequeño episodio de intervención francesa, donde los franceses también fracasan,
ocurre que, y este es el sustrato histórico, uno de los prisioneros que no fusilan es un muchacho que había estudiado artes en Francia y que viene por puro accidente como soldado en esta empresa. Pero él sobrevive, lo dejan el general Pesqueira, Ignacio Pesqueira, por si recuerdan a los reformistas del siglo XIX, Ignacio Pesqueira lo perdona y este chamaco se dedica a trabajar en Arizona, en lo que hoy es Arizona y Sonora, y se dedica a pintar retratos de familias. Algunos de esos retratos están en museos de Sonora, San Francisco, en Arizona, Phoenix o Tempe, en algunas ciudades, en algunos, e incluso en colecciones particulares, ¿no? El pintor se apellida Narchó, entonces yo uso a Narchó para crear una historia ficticia de su romance en la Sierra Sonorense, cuando va a pintar por encargo el cuadro de una familia. Y cómo alguien que es un descendiente, que no sabe que es descendiente de él, se topa con el cuadro en el siglo XX, y entonces esos dos destinos chocan. Eso es lo que hace interesante el relato, que ambos destinos son separados y al final se unen. Entonces uno descubre la clave solo hasta el final. La relación de parentesco, el pintor, el amor que hubo ahí, la descendencia, la ascendencia francesa y un montón de cosas. Digo, espero que todo eso se vea, ¿no? No, es que de veras, o sea, se ve y es lo rico de estos textos, que te llevan de un ambiente a otro, que te traen de un sentimiento a otro y de repente, o sea, puedes estar, bueno, los que están en la cantina están juntos, muchos de ellos, entonces puede ser como si dijéramos, vamos a hacer un viaje por este libro. Empiezas con esta historia del boxeador, pasas por esta de la devoción, este terror, y de repente llegas a un remanso de cantina, donde suceden estas anécdotas, donde puedes ver la sorpresa de un jovencito que ve al cura del pueblo vestido de civil y con una mujer en las piernas dentro de una cantina y cantando. El relato de este otro niño, el ocurrente, que va a la cantina después de un pleito en la escuela para buscar a su tío. Sí. Bueno, Lo que ocurre con ese texto es que en efecto es una anécdota de la infancia, ¿no? Le corresponde a un vecino mío que vivía en el pueblo donde yo nací, al dar la vuelta en frente a la cuadra donde vivía mi abuela. Este chavo iba a la escuela en mi mismo grado, íbamos en el mismo grupo, y un día que él tenía que buscar a alguien, un familiar, fuimos a una cantina. No nos dejaban pasar porque además de que las cantinas no dejaban entrar uniformados y todo, tampoco dejaban entrar niños, entonces teníamos que asomarnos a la cantina por la parte de abajo. O sea, tenían unos biombos que no recuerdo el nombre ahorita, que sobre la puerta. La puerta estaba abierta generalmente, pero tenían unos biombos ahí que no dejaban ver hacia el inicio. Entonces nosotros teníamos que arrastrarnos por el suelo, y cuando nos arrastramos por el suelo vemos que el padre que nos daba las lecciones de catecismo y que daba misa en la iglesia mayor del pueblo estaba bailando ahí con las señoras de la Vila Galante, ¿no? Y les estaba dando bastante buen servicio, mejor que los lacayos ahí, ¿no? El padre hacía mejor las cosas que cualquier otro, ¿no? Entonces las chamacas se peleaban por el padre, ¿no? Que era muy bueno para bailar y muy bueno para pistear. Entonces yo desde entonces tuve una imagen diferente del padre Francisco, ¿no? Que bendito sea Dios, ojalá lo tenga en su santa gloria allá por su servicio a la humanidad. Pero el padre Francisco vivió muchos años más, pero tenía esas costumbres non santas, pues. Entonces cuando digamos, recuerdo eso, a mí me da alegría recordarlo, pero tengo que contar en el cuento que finalmente el pobre chamaco, cuando va a su casa y cuenta lo que vio, pues obviamente nadie le va a creer, pues porque se trata del padre de la iglesia. Entonces obviamente nadie le cree, y además es el ocurrente, porque pues, obviamente lo que queda en la tradición después para ese niño es el estigma de ser aquel al que se le ocurren historias de mal gusto, puras historias de mal gusto, como esa del padre, por supuesto. Claro, pero las cantinas se vuelven entonces en un lugar de verdad, donde se revela la verdad. Y no nada más se revela la del padre, hay otras en donde aparece un macho bragado que termina besuqueándose con otro macho
hay Lo cual también es bastante común en las cantinas, sobre todo aquellas cantinas, para quienes sean parroquianos de cantinas, tengan esas malas costumbres que tuve yo alguna vez y que ya no tengo, lo juro. Hay cantinas que acostumbran a frecuentar los militares, por ejemplo, y esas cantinas, en esas cantinas ocurre cada cosa que para qué les cuento, ¿no? Y en esta donde ocurre este enamoramiento súbito, que ni siquiera llega a eso, pero si ocurre un beso, ocurre porque uno de estos hombres es un travesti, entonces el otro no se da cuenta que es un travesti y supone que es una mujer hermosa, ¿no? En fin, estamos todavía en tiempo. Sí. Bueno, entonces estas cantinas son lugares de verdad porque se revelan cosas, pero no nada más este tipo de cosas, sino también cosas de uno mismo. Empiezan las cantinas no nada más son el centro donde ocurren, sino el principio de otros relatos. Por ejemplo, esta historia con niños, se llama, el cuento se llama ¿El relato con niña? ¿De qué se trata? de esta, es el de la chica que era su alumna, la chica que fue su alumna, y se reencuentran en una cantina y termina, los amigos terminan yéndose y él termina yéndose con esta chica que fue su alumna. O sea, son Ya. Bueno, esa anécdota también que pertenece como anécdota a la realidad, pero el cuento la disfraza un poco. Ocurre, en efecto, en el ámbito más bien de un antro contemporáneo, no tanto una cantina, pero ocurre como sucedáneo, digamos, de un encuentro fortuito en el que alguien que no quiere estar ahí termina confrontado con una persona que va ahí por gusto, pero que se decepciona del lugar. Y la persona que va y no quería ir, termina encantado con el espacio al que va. Y además, ese encuentro, repito, con la persona esta que se conoce, obviamente termina con el abandono de estas dos personas, de los, digamos, de aquello en lo que ellos venían inmersos, en la aventura en la que ellos estaban metidos en la noche, la terminan abandonando por irse juntos, ¿no? Y en esto hay de todo, cuestiones con las que uno se puede identificar, desde tarjetas de crédito boletinadas que ya no sirven, hasta el robo de un automóvil porque se van en un coche que no es de ninguno de los dos y no lo piden prestado. Entonces, ese tipo de historias en las que a veces se meten los jóvenes, pues entonces tienen espacio aquí también. Pero hay otro, por ejemplo, que es, por ejemplo, un poco inverso en este sentido y que trata más bien de las personas maduras, que es que fue producto de una nota periodística que se transforma en una entrevista y que es sobre un barman que tiene a su cargo una cantina, que por cierto también es una cantina real aquí de Jalisco, pero ya se cerró, ya la cerraron definitivamente, ya le lloré y todo. Pero esta persona le toca contemplar un levantón dentro de la cantina. Entonces lo que ocurre es que es la entrevista de esta persona y es un estira y afloja entre un policía, que es el que cuenta la historia, y el relato se sustenta en los hechos que narra el cantinero, que obviamente para no comprometerse tiene que dar a cuentagotas la información. Entonces todo el cuento es una relación de tensión entre alguien que pregunta, pero que también sabe de algunos hechos porque es el que lleva a cabo la investigación, y una persona que lo sabe todo pero que no quiere decir nada. Entonces, claro, que además la forma de narrar brinca del narrador digamos al relato más policial, del que está preguntando y del relato policial, ¿no? Por eso les digo que la narración, las narraciones en estos cuentos generan estas atmósferas
en las que te da mucho más de lo que, ahora sí como la espada del augurio, te deja ver más allá de lo divino. Y bueno, y ahí yo me refería cuando hablaba de la nostalgia a un cuento que me parece muy bonito, que es el de las fotografías que guardo de la chica. Se llama A Brief History of Black. Ese cuento, perdón, a mí me gustó mucho porque además es como una historia de amor nunca terminada. De hecho, es una historia de amor que no se concreta nunca. Por eso, a mí en lo personal, al menos entre mis lecturas favoritas están esas historias que son de sucesos que nunca se verifican. Es decir, la nostalgia más terrible para mi gusto es como la frase de Sabina, ¿no? Esta canción de Sabina que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Entonces, eso que nunca jamás sucede a veces es lo más triste del asunto. Aunque no tenga que ver con nosotros, aunque nosotros no lo hayamos vivido y lo veamos en una serie de televisión, lo veamos como historia en una película o lo leamos en un libro, es tristísimo y nos remite a estos eventos en los que nos encontramos simplemente porque sabemos que es una posibilidad y que las personas somos capaces de sentir y formar parte de los destinos de otros, aunque materialmente no ocurra nada. Y esta historia es la historia de un encuentro fortuito de dos personas que van a vivir algo en la noche que no es nada trascendente, es un encuentro en una fiesta y el raite, digamos, de uno que lleva a casa al otro, se interpone la cena, pero no ocurre nada más. Cualquiera pensaría, no, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No pasa absolutamente nada. Pero cuando termina el cuento, uno sabe que ese protagonista no va a dejar de pensar en el otro personaje por el resto de sus días. Exacto. Y esa es la tristeza. Y es lo que te deja pensando horas. Bueno, a quien le llaman la atención este tipo de relatos. Pero bueno, nos acercamos ya al final y yo solo quiero decir que además de todo esto está un punto que no hemos tocado, que es la música, la musicalidad en los cuentos. Hay música referida, hay música imaginada, hay música incluso cantada casi. Y si no hay un referente musical en uno de los relatos, tal vez la música sigue resonando porque las trae de los demás. Es decir, lleva una música de fondo. ¿Cuál música? Obviamente las cantinas y otras que forman parte del saber de Ricardo, porque también es un gran melómano. Respecto de eso que menciona Raúl, que yo no tenía idea que lo iba a sacar a colación, recuerdo que cuando el libro lo presentamos en la ciudad de Morelia, quien lo presentó, a la escritora que lo presentó, hizo mención de que el libro tiene como un playlist. Si alguien lo lee, inevitablemente puede tener la idea de un playlist que puede uno ejecutar, pues si uno se sienta en un servidor que tenga música para todo aquello a lo que se hace referencia o se evoca en los relatos. Y aunque está el universo cantinesco, lo cual hace que por una cuestión simple y directa esté el nombre de José Alfredo Jiménez necesariamente ligado a un relato, pero además también por otro lado está otro cuento en el que podemos inferir la música de los Cadetes de Linares, de los Barón de Apodaca, los Alegres de Terán, toda esta música norteña antigua, las canciones de las Jilguerillas, el propio Sabina, U2, incluso algunas canciones en inglés, digamos de décadas atrás. Hay toda una serie de canciones que pueden inferirse de estos cuentos.
y sí creo que quien se tome la molestia, por ejemplo, de ensayar eso y hacer unos apuntes, puede tener un playlist más o menos entretenido de música. Bueno, creo que es hora de que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueda hacérsela directamente a Ricardo. El micrófono está en medio y es fino. O bien nada más como aclaración, antes de que se me olvide, para quien tenga interés en el libro lo están vendiendo en el stand de Mandrágora Ediciones, que está en la pura esquinita de la feria, allá. O aquí en un stand donde se supone que vamos a firmar, acá. Ahí está el libro y obviamente pueden adquirirlo, no está nada caro. ¿A cuánto está? Perdón. Yo iba a preguntar. Ah. ¿Se oye? Parece que el libro está en 150 pesos. No es extenso, no le tengan miedo. Bastante breves los relatos. Ricardo, comentaste que todos los cuentos están basados en hechos de cantina. No todos, o algunos nada más. Algunos. Y de las cantinas que hablas son cantinas de Sonora, de allá donde vives, o de aquí. ¿Y cuál es la cantina más nostálgica que dices que ya cerró y que añoras esos tiempos? Comentaste hace rato. Bueno, hay una nostálgica creo yo podría ser la que está en la carretera que sale de Sonoita y va hacia San Luis Río Colorado. Quien haya manejado por allá, le deseo mucha suerte. Es una carretera que cruza el desierto. Ahí en la vulcanizadora que se convertía en cantina, eso para mí es súper nostálgico. Y ahí esa me toca vivirla a mí y me consta. Entonces, para mí ese recuerdo es muy, muy poderoso. Pero también hay cantinas en diversas ciudades, ¿no? No diré el nombre de la cantina aquí de Guadalajara, pero está aquí en el centro. Y en realidad refiero dos cantinas de Guadalajara, pero una de ellas está aquí en el centro y la acaban de cerrar. Está por allá, sí. Está el edificio, está en la casa, pero ya no funciona, pues. Y me tocó ir durante sucesivas administraciones a esa cantina, a embrutecerme durante las madrugadas. Él también fue. Entonces, les digo para que no crean que nomás uno es delicioso, no. Pero hay otras de Sonora que tienen para mí una significación especial. O sea, la que es de mi pueblo se llama el Bar Monte Carlo y es una cantina que aún al día de hoy existe. Hay otra de la ciudad de Hermosillo que es el Gandaritas, porque el señor que era el dueño original se apellidaba Gándara, entonces era el Gandaritas, y el Gandaritas todavía funciona y tiene más de 100 años esa cantina. Entonces son escenarios que siguen, tienen su carga de nostalgia cada uno de ellos. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Y si no la hay, de verdad, yo les recomiendo mucho leer estos relatos de Ricardo Solís, porque van a encontrar a un escritor consolidado, un escritor que, pues, me atrevo a decir, un escritor de gran importancia para nuestras letras en el país, y que lamentablemente pocos conocen, poco difundido, poco aquilatado. Y lo digo como poeta, como narrador, por la capacidad de trabajo que tiene para escribir. De verdad, creo que es una oportunidad muy buena de conocer el trabajo de Ricardo,
Y a quien le guste, si no lo ha leído antes, a quien le gusten las narraciones, puede hincarle el diente también a su novela, De Paso se llama, es precisamente la única noche donde D.H. Lawrence está en Navojoa, que es el lugar de nacimiento de Ricardo. Y también pues aprovechen a buscar algunos de sus libros de poesía, que además es un poeta de talla mayor de este país. Muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho que estén aquí. Si compran el libro, que no está nada caro, créanme, no digo por mí, digo, van a ayudar mucho a una editorial local que van a ayudar a que se siga consolidando, pues. Kelly Ediciones es una editorial y un negocio totalmente tapatío, que tiene muchos años y que va a seguir dando guerra con muy buenos autores. No hablo por mí, hablo por los otros autores. Y Mandrágora Ediciones ha hecho una labor excelente para promocionarnos. Entonces agradezco muchísimo a Alesa todo su trabajo y de veras, cómprenlo. Es un libro divertido en el fondo. Y en el otro fondo. Sí, también. Gracias a Raúl, gran periodista, así que gran lector. Yo le agradezco mucho y gran amigo.